Días atrás estaba leyendo una versión de la Biblia en inglés y esa versión tenía, digamos, una parte donde ellos en cierta manera estaban discutiendo sobre la veracidad de ciertos capítulos de la Biblia y ellos tomaron los primeros capítulos del libro de Génesis y decían que encontraban ciertas contradicciones dentro de los tres primeros capítulos. Incluso estaban explicando, lo que yo estaba leyendo, cuáles eran esas contradicciones. Les digo, eran teólogos los que estaban escribiendo eso. Y ellos decían que por haber esas contradicciones, suponían que esos capítulos habían sido escritos o por distintos autores, y por eso se contradecían, o sencillamente eran un mito. A mí me chocó un poco, primero, sus argumentos y segundo, que dijeran que es un mito. Y más cuando son teólogos. Yo digo, están tomando una versión de la Biblia para hacer una discusión sobre algunos capítulos de la Biblia y están diciendo ya de primer plano que eso no es confiable. Y entonces fue cuando yo dije, ok, esos argumentos que ellos decían a mí no me convencían y quise tomar uno y basar, o sea, tratar de llegar, o sea, porque uno no puede creer porque cree, por decir creo y punto. O sea, a veces Dios nos dice cree y no tenemos que discutir lo que Él dice, pero Él nos da suficientes argumentos para creer. Y eso es lo que yo quería. Yo quería llegar a una conclusión razonable que me permitiera decir y defender lo que yo creo. Les voy a decir un argumento que ellos decían y sobre esto va a ser el tema de esta noche. Ellos decían, Dios creó a Adán y Eva y cuando lo creó, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Y después, eso está en Génesis 1 capítulo 1, versículo 26. Después en Génesis 3, 22, Dios dice, el hombre peca y Dios dice, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces fíjense lo que decían esta gente. ¿Cuándo el hombre llegó a ser la imagen y semejanza de Dios? Cuando sale de sus manos, de las manos del Creador, o cuando peca, porque cuando Dios los crea dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando peca, Él dice, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Van captando la diferencia, los argumentos. Entonces dice, ¿cómo es posible? ¿La imagen fue antes o después del pecado? La imagen y semejanza de Dios. Ahí entonces es donde yo dije, yo me voy a meter aquí porque esto no tiene lógica ninguna. Para nosotros entendemos que un Dios santo que no tiene nada que ver con el pecado, no se puede considerar que el hombre cuando peca es imagen y semejanza de Dios. Entendemos que esa imagen por el pecado es cuando empieza a perderse. El hombre salió puro, santo de las manos del Creador, pero al pecar, esa imagen se va distorsionando hasta donde estamos hoy día, que está totalmente, digamos, eh, muy lejos de lo del ideal con el que fuimos creados en el momento de la creación, valga la redundancia. Parto de una palabra. Cuando Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Eso es Génesis 3:22. Y parto de la palabra conocimiento. Desde ahí.
porque creo que eso es lo vital para entender este asunto. Si me permite, si Fini proyecta lo que yo traje, uf, a ver si yo borro aquí. Ya ahí está. Me ubico aquí. Ok. Cuando, cuando nosotros investigamos la palabra conocimiento en la Biblia, que por cierto es una palabra que tiene mucho, digamos, se le da, se hace mucho hincapié en esta palabra en la Biblia, vemos que la palabra conocimiento no siempre tiene las mismas implicaciones cuando se usa. Me explico. En términos generales, el conocimiento, ¿qué es? El conocimiento es saber, entender, razonar determinadas cosas. Eso es en términos generales. Pero bíblicamente hablando, conocimiento está asociado con otra cosa, que es temer a Dios. Por eso, el libro de Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, Proverbios 1:7, y Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? La sabiduría es un alto grado de conocimiento, ¿no? El principio, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor y conocer al santo es tener entendimiento. Entonces, bíblicamente hablando, conocimiento está asociado con temer al Señor. Aunque humanamente hablando, conocimiento es entender cualquier cosa del saber humano. En la siguiente diapositiva, está, digamos, comparado las diferencias entre el conocimiento del mundo y el conocimiento espiritual, vamos a decir, el conocimiento que nos da Dios y el conocimiento que obtenemos en el mundo. El del mundo dice que proviene de los sentidos, mientras que el espiritual, su fuente es Dios y su verdad. El del mundo produce razonamientos, conclusiones, ideas, ideologías, doctrinas, mientras que el espiritual es la expresión del amor y del carácter de Dios. El del mundo tiene que ver con asuntos humanos, materiales, el progreso, los logros, la riqueza, el confort, el bien vivir. Tiene que ver con esos asuntos, mientras que el conocimiento espiritual tiene que ver con asuntos espirituales. El conocimiento del mundo alimenta la justicia humana, mientras que el espiritual provoca en nosotros la justicia divina manifestada a través de la cruz de Cristo y su amor. El del mundo es acompañado de orgullo, soberbia, vanagloria, mientras que el espiritual es acompañado de temor de Dios y entendimiento de la gracia divina. El del mundo es transmitido por medios naturales, audios, escritos, vídeos. En cambio, el espiritual solo puede ser dado por Dios y la obra del Espíritu. El del mundo produce información en la mente, mientras que el espiritual produce vida, fuerza, poder y amor de Dios. Como digo, el conocimiento, el verdadero conocimiento, el que tiene trascendencia, vamos a decirlo así, porque no se limita a este mundo, sino que produce beneficios a la larga para vida eterna, es el conocimiento de Dios. Y en las Escrituras el conocimiento es sumamente relevante. Pero la palabra conocimiento no siempre se escribe igual en la Biblia. Vamos a la siguiente diapositiva, porque ahí ustedes van a ver que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, yo puse ahí 3 palabras que se traducen como conocimiento y que tienen una connotación distinta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y se usa, por ejemplo, la palabra oída, que implica un conocimiento consciente, ser consciente de algo en forma absoluta, total, completa, plena, y es el conocimiento, o sea, se refiere al conocimiento divino. Si nosotros quisiéramos traducir esa palabra oída
digamos, en términos un poco más, más entendibles, o sea, más humanos, o sea, lo que implica en sí, el término oída se podría traducir como yo sé y mi conocimiento lleva su fuente como un fruto. Fíjense, ¿qué es una fuente? La fuente es de donde proviene algo. Entonces, oída significaría yo sé y mi conocimiento lleva su fuente de donde se originó como un fruto. Es un conocimiento que no se altera, que permanece igual, es completo y no tiene desviaciones. Otra palabra que se traduce como conocimiento es ginosco. Pero este tipo de conocimiento no es un conocimiento completo, sino es un conocimiento que se desarrolla, que es progresivo, que se va adquiriendo a través del tiempo. Este conocimiento, por cierto, si hemos oído la palabra gnosis, que está ahí escrita, gnosis se deriva de esta palabra, ginosco. Gnosis es un conocimiento general, pero ginosco es un conocimiento que es un poco superior, más complejo que gnosis. Y este tipo de conocimiento que se adquiere gradualmente, se desarrolla, que es progresivo, es más la forma de conocer humana. El ser humano no tiene un conocimiento como tal, no es omnisapiente como Dios, sino que nuestro conocimiento se va desarrollando a medida que vamos aprovechando las oportunidades para comprender. Si lo quisiéramos expresar en palabras, este ginosco sería veo, tomo conciencia y entonces digo conozco. Hay un tercer término que es epignosis. La epignosis es como el ginosco, pero es una forma, ese término epignosis lo usa más Pablo, no están en los evangelios, sino lo usa más Pablo y Pedro en sus cartas. Y expresa un conocimiento, es un tipo de ginosco, pero más avanzado, más pleno. Este epignosis es un conocimiento que ha producido un cambio más importante en el conocedor. Le ha influenciado más. Entonces, vemos que con tres palabras en griego sirven para traducirse igual como conocimiento en el español. Pero en los originales se hacen esas diferencias. Ahora vamos a la siguiente diapositiva porque ahí vamos a ver el ejemplo de todo esto que estamos hablando. Pasa para que suba la otra. Pasa, Fini, please. Ok, ahí están las tres. Vamos a leerlo, esas diferencias en Juan 8, 54 y 55. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, ginosco, mas yo le conozco, oída. Y si dijere que no le conozco, oída, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, oída, y guardo su palabra. ¿Ven? Como en los escritos originales se hace esa diferencia en lo que es el tipo de conocimiento que tiene uno y el otro, Jesús y los discípulos. Ahí de hecho Jesús les está reprochando a los discípulos. He estado tanto tiempo con ustedes, han podido desarrollar un conocimiento más pleno, pero ni siquiera lo conocéis, ni siquiera conocen a Dios, pero no le conocéis, no le conozco. En Juan 13, 6, 7 dice, entonces llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes, oída, ahora, pero lo entenderás, conozco después. Y en Juan 14, 6, 7 Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, si me conocieseis, perdón, conozco,
también a mi Padre lo conoceríais, oída, y desde ahora le conocéis, conozco y le habéis visto. Entonces, ven que hay una diferencia entre esos términos, un conocimiento que es pleno, completo, total, absoluto, que es el que tiene Jesús, es Dios, pero hay un conocimiento que se desarrolla y que es progresivo, y es el que el hombre puede adquirir por la experiencia. Les voy a poner un ejemplo otro ejemplo para que entendamos la diferencia entre ambos tipos de conocimiento. Imagínense que vamos a la selva y nos encontramos una tribu que está aislada completamente del mundo y entonces le queremos explicar cómo es un avión. Y le decimos, bueno, un avión es como un pájaro grande que tiene alas, pero las alas no se mueven. Y tiene además una boca lateral que es muy grande por donde entra la gente. Ustedes se cansarán de explicarles, de darles miles de imágenes y figuras para que ellos entiendan. Y el entendimiento, o sea, la percepción o el entendimiento, el conocimiento que ellos van a tener acerca de un avión va a ser muy limitado. Aunque ellos se aprendan de memoria la explicación que le demos, y aunque ellos incluso la repitan para enseñarle a otros, su conocimiento sobre un avión va a ser muy limitado, a menos que los llevemos a experimentar un avión. Entonces ahí ya no hace falta explicaciones ni hace falta nada, porque ya ellos sabrán, conocerán lo que es un avión. Entonces, esa es la diferencia entre un tipo de conocimiento y el otro. Uno que es pleno y otro que se desarrolla. Ahora, el conocimiento eh, de Dios es, eh, es un conocimiento, o sea, que Dios nos ha llamado a conocerle, ¿no? Eh, el Señor nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el deseo del Señor y de hecho es lo que necesitamos saber para poder tener vida eterna, conocer a Dios. Pero el conocimiento de Dios, y vamos a la siguiente, gracias, se produce única y exclusivamente a través de la obediencia. Algo de esto estaba hablando el pastor el miércoles. Él decía que había a veces mucha liviandad en el cristianismo y es porque nos relacionamos poco con el Señor y porque, o sea, no tenemos una vivencia real con el Señor. Relacionarse con el Señor no es solo conocer algunas cosas acerca de Él, sino que es vivir como Él quiere que vivamos, es obedecerle. En Hebreos 8, 10 al 12 nos dice muy bien esto, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjense que cuando se habla de pacto, ¿qué se habla? De un convenio, de un acuerdo que se hace, muchas gracias, entre dos o más personas. Ambas personas o ambas partes se comprometen a algo. Dios se compromete a darnos bendiciones en abundancia, pero nosotros tenemos que obedecerle. Ese es el pacto. Entonces él dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Un pacto que tiene que ver con nuestra razón, pero que también el corazón. No solamente lo que sabemos que hay que hacer, sino que también con el corazón deseamos hacerlo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce, conozco al Señor. Porque todos me conocerán, oída.
¿Se acuerdan de la diferencia? Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Una de las bendiciones que tiene el pacto de Dios es precisamente eso, el poder llegar a conocer a Dios como Él es. Estaremos una eternidad conociendo al Señor. Nunca terminaremos de conocerlo y nos sorprenderá cada vez más. Y hay un canto por ahí que dice conocerles, amarle y amarles, conocerles, así tal cual. Porque precisamente el pacto es una relación que se da entre las personas que lo deciden, que deciden pactar. Y, y bueno, esa relación requiere pues práctica y experiencia, además de conocimiento. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos algunos textos que yo escribí. ¿Conoce el ser humano a Dios? Es mi pregunta. ¿Lo puede conocer? Pásalo, fin. Puse el texto en chiquitito porque quería saber cuánto se acuerdan de esos textos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo nos podemos relacionar con Dios si estamos destituidos de la gloria de Dios? Porque todos hemos pecado, ¿o no? Todos somos pecadores. Es decir, humanamente hablando, nosotros no tenemos ni derecho a acercarnos a Dios. No tenemos ni siquiera una posibilidad de relacionarnos con Él. ¿Y cómo vamos a conocer a alguien con quien no nos relacionamos? Imposible. Pero gracias a Dios nosotros, nuestra causa no está, digamos, perdida, porque también tenemos una promesa en Hebreos 4, versículos 14 al 16, que dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. O sea, Jesús es el puente que une el cielo y la tierra. Él es el que restaura las relaciones rotas, el que hace posible que aunque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es el que hace posible que podamos acercarnos al Señor confiadamente para poder hallar gracia, misericordia, conocer a Dios. El conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual. De hecho, en tiempos de Jesús y, y antes del pueblo de Dios, a través de todas las edades, de hecho, que se ha jactado de conocer a Dios. Sin embargo, ha tenido que recibir recriminaciones porque, por ejemplo, en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, el pueblo de Dios no siempre ha estado a la altura, dice conocer a Dios porque sabe la teoría, pero no tiene experiencia con el Señor, una experiencia real. Pero la experiencia con el Señor no es del tipo emocional tampoco, y de eso también nos hablaba el pastor el miércoles. No podemos decir que las emociones son confiables, que los sueños, que tener un desmayo es sentir la presencia de Dios. Eso no es. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De hecho, las emociones pueden muchas veces llevarnos por caminos torcidos y lejos de Dios. Por eso las emociones tienen que estar bajo el control de la razón. No podemos
separar una cosa de la otra. Dios nos creó a su imagen y semejanza con emociones. Él las tiene también, lo estamos viendo en la escuela sabática. Pero las emociones de Dios son las emociones correctas, son las buenas. Y como nosotros somos pecadores, entonces nuestras emociones sí se pueden distorsionar, sí nos pueden llevar por caminos torcidos. Por eso debemos pedirle mucho a Dios que nos ayude, pedirle al Espíritu Santo que nos dirija nuestras emociones para no equivocarnos. El Espíritu Santo es el que nos puede llevar hacia enfocar nuestro conocimiento por el camino de la verdad, nuestro conocimiento de Dios, que no es solamente teoría ni es solamente sentimiento. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora ustedes dirán, ok, has hablado mucho de conocimiento. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dijiste al principio? Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Cuándo teníamos la imagen de Dios? ¿Antes o después del pecado? Porque Dios dijo también, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos al Génesis y vamos a ubicarnos allá. Ahí. Dios crea al hombre y le da una orden. Le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Sabemos que cuando Dios crea al hombre, Él lo creó, digamos, inocente. Lo creó sin pecado. Hemos aprendido que el conocimiento en la Biblia no siempre tiene las mismas implicaciones. Unas veces un conocimiento desarrollado y otras veces un conocimiento pleno, según de dónde venga, si es de Dios o del hombre. En el libro Patriarcas y Profetas, cuando se habla de la creación del hombre, nos explica cómo era la imagen y semejanza de Dios, o sea, del hombre con respecto a Dios, ¿no? Dice que era semejante a Dios exteriormente, pero también en su carácter. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y disfrutaba obedeciendo a Dios. Así era el hombre cuando fue creado. Era inocente, en armonía con el cielo y con Dios, sus afectos puros y demás. Para el pensamiento hebreo, el conocimiento del mal significa experimentación o experimentar el mal. Vamos siguiendo. El conocimiento del mal implica experimentar el mal, tener una experiencia con el mal. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea con libre albedrío y con la posibilidad de experimentar el mal. ¿Por qué? Porque Él lo coloca en el Edén y le da dominio sobre toda la tierra. Él le dice que administre todo lo que está en la tierra. Le dio potestad para dominar y sojuzgar la tierra. Algo así dice el texto bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué podía pasar? Que una vez que el hombre estuviese administrando la tierra, él pudiese creer, podía creer que podía ser independiente de Dios y que además podía saltarse a las leyes de Dios. Si después de todo Dios le dice, haz lo que quiera con la tierra, o sea,
Tú ahí trabájala, tú decide cosas ahí en la tierra y tal. Entonces el hombre podía decir, ah, bueno, yo no tengo por qué preguntarle a Dios. Es más, no tengo ni por qué seguir sus leyes. Eso podía suceder porque fue creado con libre albedrío. Cuando Dios crea al hombre, lo crea inocente, puro, con un carácter semejante al de él. Pero no bastaba ese estado de inocencia para alcanzar la perfección divina. Voy a tener, esto se me apagó. Para alcanzar la perfección divina. Para que el hombre lograse alcanzar la perfección divina, él tenía que, usando su libre albedrío, su voluntad, decidir resistir al mal. Él tenía que, libremente, aceptar siempre la voluntad de Dios. Entonces, Dios coloca en el huerto, además del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque tenía que haber la posibilidad, no la necesidad, de desobedecer a Dios. Fíjense, no era una necesidad, pero tenía que haber la posibilidad. ¿Para qué? Para que pudiera alcanzar la perfección divina. Algo parecido pasó en el cielo con los ángeles. Los ángeles también fueron creados con libertad. Y los ángeles que decidieron resistir a Satanás lograron la santidad, la santidad completa. El hombre, cuando fue creado, igual que toda la naturaleza, toda la creación, fue hecho bueno en gran manera. Era perfecto todo. No había tendencia al mal, pero el hombre tendría la perfección divina cuando tuviese la perfección moral. El hombre era santo virtual cuando fue creado, pero no era un santo real. Él tenía que decidir si se mantendría en esa condición. Cuando el ser humano deja entrar la duda en su mente, empieza a experimentar con el mal. ¿Qué sucede cuando Eva toma la mala decisión de ir hasta el árbol prohibido y conversar con Satanás? Comienza una conversación y Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En la conversación, Satanás usa la palabra de Dios para confundir. ¿Cómo la usa? Primero usan las mismas palabras que usó Dios. Dios le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberéis comer, no deberás comer. Conocimiento del bien y del mal. Y Satanás le dice, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hombre, esto suena parecido, ¿no? Conocimiento del bien y del mal, conociendo el bien y el mal. Algo así dijo Dios, ¿no? Y también Dios le dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Satanás le dice, ¿sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos? El día que de él comas. Esto también suena a lo que dijo Dios. Entonces, una vez que la mente de Eva se confunde porque lo que ella oye se le parece a lo que oyó de Dios, entonces empieza a albergar la duda en su corazón y ahora empieza a experimentar con el mal. ¿Qué es lo que primero ella hace? Pues toma del fruto, primero empieza a desearlo, ve el árbol, el fruto del árbol apetecible,
lo ve bonito, como algo propicio para alcanzar sabiduría, y toma del fruto, lo come y va y se lo ofrece a su esposo. Miren cómo va experimentando Eva. Primero, duda. Después, ella va y codicia el fruto porque lo ve apetecible, lo desea, transgrede el 10º mandamiento. Luego toma del fruto y se lo come. Ahí está robando. Ese árbol no era de ella, eso era propiedad de Dios, no era de ella. Transgrede el 8º mandamiento. Y luego va y se lo ofrece a su esposo, transgrediendo ahora el 6º mandamiento: no matarás. Además de que ella también se estaba matando, porque nosotros también, cuando violamos las leyes y nos afectamos en nuestro cuerpo, también nos estamos matando a nosotros y estamos también transgrediendo el mandamiento. En un momentito, ¿cómo experimentó Eva con el pecado? Y después Adán también, lo mismo. Alberga la duda, y también pues caen los mismos en la misma secuencia de pecados. Satanás los confunde. Pásalo para atrás, Fini, no adelantes todavía. Satanás los confunde, dice que Dios es un mentiroso, porque le dice: no moriréis, ¿no? Además, Dios es un envidioso porque Él no quiere que vuestros ojos sean abiertos y sean como Dios. Él no quiere tener a alguien que de alguna manera sea su rival, que sea como Él. Y además Satanás también les dice que Dios es egoísta porque Él no quiere que sus ojos sean abiertos y conozcan ciertas cosas que Él sí conoce. Es decir, Dios tiene un tipo de conocimiento que no quiere que ustedes tengan. Ahí está el problema, el conocimiento. ¿Cuál es el problema con el conocimiento aquí? Vamos a la siguiente. Cuando Dios le dice a Adán y Eva: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no está diciendo que es santo o que, digamos, es imagen y semejanza el hombre de Dios en ese momento. Lo que está diciendo es que el hombre, al desobedecer, había conocido algo que no tenía por qué conocer, y era la diferencia que hay entre el bien y el mal. Y el conocimiento, ¿cómo vino? ¿Cómo es el conocimiento del hombre? A través de la experiencia. El plan de Dios no era que experimentáramos con el pecado y de esa manera supiéramos la diferencia que existe entre el bien y el mal, porque Dios había procurado que obtuviera ese conocimiento mediante su espontánea cooperación con la voluntad divina. Los ángeles que no cayeron saben la diferencia entre el bien y el mal. La conocieron, pero sin caer. Nosotros no teníamos por qué haber caído para tener ese tipo de conocimiento. La promesa de Satanás de que el hombre llegaría a ser como Dios solo se cumplió en el sentido de que ahora el hombre conocía algo de los resultados del pecado, cuando ese no era el plan de Dios. Sí, sus ojos fueron abiertos, realmente se abrieron. Se abrieron físicamente porque vieron que eran desnudos, y se abrieron espiritualmente porque se dieron cuenta que ya no eran inocentes. Conocieron algo que no debieron haber conocido, y eso es lo que los alejó de Dios, porque porque eso implicaba una experiencia, una
con el mal. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Y esto es la conclusión a la que yo llego con todo esto. Vamos a la última, que está así. Debemos nosotros ser conscientes de algo, que nosotros debemos renunciar a todos nuestros propios diagnósticos. Nosotros debemos renunciar a todo lo que nosotros creemos que sabemos. Nosotros no vemos con claridad por lo mismo de que nuestros ojos están oscurecidos por el pecado. Ahora vemos oscuramente. No entendemos. Por lo tanto, no debemos poner nuestros criterios por encima de lo que Dios dice en su palabra. Debemos renunciar a todo impulso de moldear el trato del evangelio con nuestros corazones. En otras palabras, nosotros no debemos ponerle barreras a que el evangelio nos moldee. Al contrario, dejarnos moldear por él. No agregarle, ni quitarle ni una coma, ni una tilde, sino que el evangelio haga su trabajo en nosotros. Dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Pero para que Dios trabaje en nuestras vidas, esto solamente puede ser a través de una relación personal, diaria, continua con el Señor. Acuérdense que nuestro conocimiento viene por el relacionamiento, porque es un conocimiento en progreso, en proceso. Si nos alejamos de la fuente del conocimiento, pues nos alejamos del verdadero conocimiento. Y dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y como último, como última conclusión de todo esto es que no nos quedemos con el conocimiento que tenemos, que no guardemos para nosotros mismos el conocimiento de Dios, compartamos con otros para que también lleguen al conocimiento divino. Como dice Efesios 4:13, que es la siguiente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios nos ayude a relacionarnos cada día mejor con Él y, como digo, conocerle es amarle. Sí, el Señor Jesús lo dijo cuando dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Eso es. Si miramos a la cruz, no vamos a resistir la tentación de ser atraídos por Él, pero miremoslo, miremos y contemplemos al Salvador. Que Dios nos bendiga.